Hola, nos encontramos en esta segunda semana de curso donde ya vamos avanzando hacia otros conceptos, donde hemos visto lo básico de las habilidades blandas, hemos visto su significado, hemos visto desde dónde hemos aprendido habilidades blandas, hemos incluso incorporado elementos necesarios para conocer nuestra personalidad y bueno, muchas otras cosas más importantísimas como base para la construcción del aprendizaje en este tema. De manera que en esta segunda semana de curso vamos a incorporar otros elementos que igualmente son necesarios para que realmente nos volvamos expertos y realmente podamos desarrollar nuestras propias habilidades blandas y propiciar el desarrollo de las habilidades en las personas que nos rodean. Siempre es bueno a partir de cada una de las semanas, de los contenidos, del conocimiento que vamos construyendo, del análisis que realizamos, de la autorreflexión, siempre es muy adecuado establecer un campo experiencial, le llamo yo. Y eso tiene que ver con la aplicación de los conocimientos a nuestra práctica diaria. Y eso es interesantísimo porque está relacionado con todos aquellos temas que durante la semana nos dicen, wow, esto lo relaciono con algo que vi en el curso. O, ay, sí es cierto, es que ocurrió esto otro. O, me di cuenta de que realmente yo no tengo tan desarrollada esta habilidad porque mis comportamientos dicen otra cosa. Pero bueno, eso lo vamos diciendo a partir de todo el conocimiento recopilado. Entonces yo los invito a que pongamos muchísima atención, que nos volvamos muy conscientes siempre. Entonces, durante cada semana podamos llevar a cabo este campo experiencial, esta vivencia donde ustedes reflexionen acerca de lo que vimos en el curso y cómo se comportan ustedes en la realidad, en los diferentes escenarios en los que lo hacen. Y entonces ustedes puedan concluir, ah, estoy muy bien, o, ay, mira, me falta esto, o necesito mejorar acá, o necesito fortalecer esta área, o necesito leer más sobre un tema, o le voy a preguntar a Gabriela sobre otro tema. Entonces, es muy interesante porque aprender, leer, escuchar, eso es sencillo, ¿verdad? Pero llevar todo eso a la práctica, eso es otra cosa. Y realmente el curso pretende mucho eso, muchísimo, que vayamos poniendo en práctica todo lo aprendido, que nos aprendamos a observar, porque somos buenísimos observando a los otros, ¿verdad? Pero ya personalmente a veces nos cuesta un poquito. Y entonces estamos tal vez arraigados al tema de que, ah, no, yo eso sí lo hago bien. Ah, no, sí, a mí realmente soy una persona empática. Pero ya con el conocimiento, si nos observamos de manera consciente y frecuente, podemos llevarnos sorpresas. Y al final y al cabo, eso nos interesa muchísimo porque serían esas partecitas que podemos ir mejorando, esos, digamos que esas grandes oportunidades para desafiarse uno mismo, para decir, bueno, voy a intentar más, voy a tratar de, voy a buscar. Entonces, todo eso es súper necesario para que este curso sea exitoso. Así que los invito cada semana a llevar a cabo esta experiencia. De hecho, los ejercicios que dejamos semana a semana están relacionados con eso. Pero el llamado es a que llevemos esta experiencia así al máximo nivel, al nivel pro, para que el beneficio sea enorme. Eso es lo que queremos. Con estas 4 semanas acá de concentración en el tema, eso es lo que queremos. Ser realmente expertos en el tema de habilidades blandas. En cuanto al caso 1, el desafío para propiciar el desarrollo de habilidades blandas de María Montero. Bueno, yo creo que presenta una realidad con algunos rasgos comunes en algunos entornos laborales. Yo creo que todos hemos vivido cosas así, sea de parte nuestra o hemos visto en otras personas la presión, lo que implica en las personas las reacciones,
regulación de emociones, producto de ciertas situaciones en donde se genera mucho estrés, sobrecarga de trabajo, personas que no están calificadas, líderes que en realidad no lo son, que no tienen esa capacidad para gestionar equipos de trabajo, para superar algunos inconvenientes, para atender conflictos que se puedan presentar. No hay a veces habilidades para eh, hacer una buena atención de los requerimientos de los usuarios, de los clientes, y más bien eso provoca conflictos, problemas al interno de la organización, en los colaboradores que están dando ese servicio, etcétera. O sea, el caso presenta una gran cantidad de elementos que conviene estudiar y que para el caso que presentamos le pedimos dos habilidades que las personas deberían de tener y evidenciar para poder desarrollar bien el puesto que tiene en esta oportunidad María Montero. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es el liderazgo, y algunos de ustedes lo han mencionado. El liderazgo es algo en donde si tenemos personal a cargo, no nos puede fallar. O sea, es que si una persona que no tiene personal a cargo tiene algunas falencias, pues a veces es un lío, pero por lo menos no permea al equipo de trabajo. Por el contrario, una jefatura, sí, una jefatura, el asunto es que irradia su potencial o sus carencias a su equipo de trabajo. Entonces, definitivamente podemos lastimar mucho, podemos retrasar el desarrollo de un equipo, podemos desmotivar a un equipo cuando no tenemos esas habilidades de liderazgo. Y en el caso de María Montero, pues definitivamente necesita desarrollar liderazgo. Necesita, dentro del liderazgo, la maravilla de esta habilidad es que contempla casi todas las habilidades blandas, porque el líder debe de saber comunicarse bien, debe ser empático, debe tener una buena comunicación, debe de resolver conflictos, debe de hacer una buena gestión del tiempo, debe de ser asertivo, etc. Entonces prácticamente las engloba todas. Así que, definitivo, María Montero debe desarrollar liderazgo y establecer algunas estrategias que le permitan un desarrollo rápido para que entonces pueda realmente resolver las situaciones que presenta el equipo de trabajo y fortalecer ese equipo de trabajo, sino cómo lo va a lograr. Pueden ser muchas otras. La segunda, porque el caso pide dos, la segunda habilidad que una persona que está a cargo de ese proceso de trabajo debería de tener. Bueno, en este caso en particular podríamos estar hablando de la inteligencia emocional, porque si ustedes se dan cuenta, hay mucho que tiene que ver con estrés, hay mucho que tiene que ver con la salud mental, hay mucho que tiene que ver con incluso enfermedades que se presentan porque no se sabe lidiar con algunas circunstancias en particular. Los clientes se tornan a veces un tanto agresivos por la misma naturaleza, dice ahí, del servicio que ahí se ofrece. Entonces, todo esto tiene que ver muchísimo con el tema de gestión de habilidades, de emociones. Dicen por ahí que la madre de todas las habilidades blandas es la inteligencia emocional. Y yo estoy de acuerdo. A mí me parece que la inteligencia emocional nos permite o nos impide trabajar en equipo, ser asertivos, ser empáticos, comunicarnos bien, ser tolerantes, etcétera, etcétera. Creo que sí, están totalmente relacionadas tanto las habilidades blandas con la inteligencia emocional. Si hacemos un buen manejo de emociones, si hacemos una buena gestión de emociones, podemos con mayor facilidad desarrollar habilidades blandas. Lo vamos a ver más adelante en este día. Y a propósito de lo que vamos a ver en esta semana 2 del curso, tenemos gestión de personas, importantísimo el tema, cómo gestionamos esos equipos de trabajo, cómo hacemos una gestión efectiva, que no es el caso de María Montero, pero bueno, de ahí aprendemos muchas de las cosas de qué debemos de identificar y mejorar, abordar para realmente hacer una gestión efectiva, sana del equipo de trabajo. Desarrollo de liderazgo como fundamento para la gestión de personas. Siempre, siempre, siempre para todo necesitamos liderazgo, realmente. El liderazgo es una
maravillosa habilidad que todos deberíamos de esforzarnos por desarrollar. Los modelos de asertividad, que claramente nos van a ubicar en uno de los 3 que existen, y yo creo que es muy importante conocerlos para entendernos y para tratar de pasar al modelo que es más conveniente. Luego lo vamos a ver. El tema de autorreflexión y autoanálisis como esas bases para poder construir el conocimiento realmente como debe ser. La motivación y la empatía y, como les decía anteriormente, el control de emociones. Bueno, todo eso vamos a estar analizándolo en esta segunda semana de curso. La importancia de la gestión del desarrollo de personas. Vamos a ver, tenemos un compromiso fundamental que es no solamente desarrollar nuestras propias habilidades, sino propiciar el desarrollo en otras personas, sean quien sean, ¿verdad? Se trata de personas vinculadas con nosotros por el ambiente laboral o por el ambiente familiar o social, en fin, de acuerdo con los diferentes escenarios en los cuales usualmente nos desenvolvemos y en donde definitivamente estamos llamados a propiciar ese desarrollo en otros. Yo creo que si al final y al cabo todos desarrollamos habilidades blandas, pues seremos mejores personas y tendremos una sociedad, un mundo mejor. Así que es un compromiso de todos. Y siempre se los digo, empezamos por nosotros mismos, ¿verdad? Porque ahí es donde está la base, nadie puede dar lo que no tiene, ni siquiera entenderíamos de qué se trata si no nos dedicamos de lleno a ese desarrollo personal. Entonces, esa es la primera parte. La otra es reconocer que esa gestión de desarrollo de personas es importantísima. No podemos conformarnos con estar determinando las debilidades que los demás pueden tener sin hacer nada al respecto. No podemos, por ejemplo, evaluar personas desde el punto de vista del desempeño laboral si no tratamos de incidir en esa mejora significativa de cada persona desde el punto de vista actitudinal, obviamente desde el punto de vista de indicadores, metas, objetivos, etcétera, pero también desde el punto de vista de esa parte actitudinal que tal vez a veces nos genera mucho problema y que bueno, hemos estado hablando durante la semana anterior y esta acerca de ese tema. Entonces, más adelante vamos a ver tendencias globales de capital humano y vamos a ver por qué ellos han estado tan preocupados en determinar datos a nivel de más o menos 9,000, creo que ya van por los 10,000 ejecutivos que ellos entrevistan alrededor del mundo para tener la verdad acerca del tema de las personas. Entonces, se han tomado la molestia de hacer eso definitivamente porque el tema es trascendental. Ese estudio lo hace Deloitte todos los años. Entonces, si lo están haciendo, es porque realmente ya llegamos al punto donde ya todos reconocemos, porque esto ha costado, ¿verdad? Donde ya todos reconocemos que necesitamos centrarnos en la persona como tal para poder identificar sus habilidades y ser más exitosos en la gestión de las organizaciones desde todo punto de vista, ¿verdad? Entonces, como lo vimos la semana pasada, necesitamos una persona que tenga conocimiento, pero que también tenga experiencia, pero que a la vez tenga una actitud adecuada para llevar a cabo el trabajo. Y de esa forma, pues, enriquezca su puesto de trabajo y su función y además todo el desempeño de la organización. Entonces, es muy necesario. Vamos a ver más adelante con estos datos que les voy a presentar cómo verdaderamente alrededor del mundo se identifica el tema de los modelos de habilidades como algo básico para todas las organizaciones. Y eso significa trabajar en el desarrollo de las personas. Por supuesto que sí, porque no vamos a tener esa claridad para seguir haciendo más de lo mismo. No, significa para trabajar en la identificación primero de esas habilidades en los que van a ingresar eventualmente a la organización, pero además trabajar en ese desarrollo que nunca se acaba y que más bien a veces puede retroceder
porque depende de las situaciones que una persona esté atravesando, de sus experiencias, de sus expectativas, de todo aquello que está abajo del agua, ¿se acuerdan? En el modelo del iceberg. Dependiendo de eso, la persona puede más bien retroceder en el desarrollo de una habilidad, puede bajar de nivel y no queremos eso. Entonces, por eso les digo, es un desarrollo permanente lo que tenemos que llevar a cabo en las organizaciones para que los niveles se mantengan, ojalá, en los óptimos para cada puesto de trabajo. Así que la importancia, desde todo punto de vista, vale mucho la pena tenerla clara e invertir recursos de la organización en aras de desarrollar a cada una de las personas que integra el lugar de trabajo. Hablamos de liderazgo. ¿Y por qué hablamos de liderazgo? Es tan importante el liderazgo en las organizaciones actualmente, no solo para puestos de liderazgo, sino para todos en la organización. Precisamente porque necesitamos líderes que ocupen los puestos de trabajo. Necesitamos ser líder, cada uno de nosotros, en cualquiera que sea la ocupación que tengamos. Necesitamos reflejar ese liderazgo. Y ese liderazgo realmente involucra muchísimas habilidades blandas, como ya les comenté. Entonces es necesario que todos, realmente todos, seamos líderes. En ese sentido, los autores, porque hay muchísimos, o sea, de liderazgo se habla increíblemente. Los autores son muchos los que abordan el tema desde diferentes enfoques, definiendo el liderazgo desde distintos puntos de vista, etc. Y bueno, al final y al cabo yo les puedo decir que según los estudios que he realizado, hay una característica en la que sí todos los autores convergen. Hay una. Si estuviéramos en vivo, ustedes me empezarían a decir, es esta, es la otra. A veces, muy pocas veces, con facilidad la dicen. Normalmente no. Decimos muchas que también son muy importantes, pero esa a la que me refiero, a veces como que no sale muy fácil. Bueno, les voy a comentar, como ustedes no están en vivo, entonces no les puedo preguntar, lástima. Entonces, esa característica es la influencia. La influencia es esa característica que todos los autores están de acuerdo con que se tiene que dar. Definitivamente la influencia. ¿Por qué? Porque la influencia significa que usted tiene la capacidad de influir, digamos positivamente, también puede ser negativo, pero no es el caso que buscamos. Usted puede influir positivamente a una persona para que esa persona cumpla las metas y objetivos que usted tiene. ¿Y cuánto necesitamos eso? Lo necesitamos muchísimo, en todos los niveles de la organización. Lo necesitamos. Si una persona es influyente, a partir de esa perspectiva, si una persona es influyente, es porque tiene además muchas habilidades. Porque una persona no es influyente si se comunica pésimo. Difícilmente va a influir. Una persona no es influyente si no es asertiva. Entonces necesitamos que sea asertiva, con un buen modelo de asertividad. Una persona para influir a los demás tiene que tener un pensamiento analítico. Porque si no, empieza a decir ideas desordenadas y nadie le va a hacer caso. Entonces necesitamos influenciar positivamente. Y para influenciar positivamente, también necesitamos que la persona sea empática. Porque una persona que no sea empática no va a influenciar positivamente, porque nadie la va a querer. Va a decir que grosera, no entiende, que déspota, ¿verdad? En fin, nos lastima más bien. No. Para que nos influya, necesitamos decir, mira, qué comprensiva, ve qué persona, cómo manejó la situación, qué maravilla, cómo me comprendió, cómo me entendió. Ah, qué bonito, es empática. Y necesitamos muchas cosas más para poder influir a los demás. Necesitamos transparencia, por ejemplo. O sea, una persona que en la organización todos sepan que dice una cosa pero hace otra, ¿cómo los va a influir? Y siempre todo se sabe, o casi todo. Siempre todo sale a la luz. Entonces, ¿cómo nos va a influir si no tiene esa transparencia, si tiene un doble discurso, si tiene una doble agenda, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, bueno, para ser líder
necesitamos influir a los demás y para influir a los demás necesitamos muchísimas características positivas en nosotros. Entonces, por eso yo siempre les digo, busquen ser líderes. Ah, no, que a mí no me interesa ser jefe. No, líder. Va a ser líder independientemente de la posición que ocupe en la organización. Necesitamos ser esos líderes. ¿Qué significa? Que son referentes en la organización. Ay, mira, yo necesito saber de un tema, voy a buscar a fulanito. Él sabe todo de eso. Y no es solamente que sabe, porque recuerden lo que es ser competente, no es solamente que sabe. Es que además sabe aplicar ese conocimiento, pero además va a compartir el conocimiento conmigo porque tiene una excelente actitud. Es porque además me va a enviar lo que yo necesito rápido, porque es una persona proactiva, porque es una persona responsable. Además, ven, entonces voy a ser un referente por muchas cosas, no solamente porque tengo conocimiento, sino porque tengo esas actitudes y esos comportamientos que los demás ven en mí que me permiten ser un referente en un tema en particular en la organización. Voy a ser un referente porque tengo credibilidad, porque la gente sabe que yo no voy a embarcar a nadie, porque la gente sabe que yo realmente tengo mucho conocimiento y experiencia y además deseo de que los demás también compartan esa información y hagan las cosas bien. Entonces, en ese sentido yo soy un referente, yo soy un líder en la organización, tal vez no sea una jefatura, pero sí soy un referente, sí soy un líder en la organización. Puedo ser un líder también porque las personas necesitan mi consejo. Hay un conflicto, me buscan, mira, ¿qué puedo hacer? Es que fíjate que estos dos se enojaron y pasó tal cosa, ¿qué hacemos? Y soy un referente, soy un líder porque sé aconsejar, porque tengo toda esa gama de conocimientos, de experiencia, de actitudes positivas que me permiten decir, mira, en un caso parecido hicimos eso, hicimos lo otro. Sabemos que, o sea, los demás saben que no soy una persona que más bien va a ser el conflicto más grande o se me va a ir de las manos. No, 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 no. Más bien, las personas me buscan porque saben todas las habilidades que yo tengo, las conocen, las han visto en escena, ¿verdad? En acción. Entonces, sí, sí, si ustedes me lo preguntan, todos necesitamos ser líderes. Y cuando estamos en un curso de habilidades blandas para gestores de desarrollo de personas, imagínense ustedes si no necesitamos liderazgo para propiciar un desarrollo de habilidades en otros. Les pregunto, claro, necesitamos ese liderazgo para que los demás permitan que seamos su influencia, nos escuchan. Y además entonces pueden llegar a desarrollar sus propias habilidades. Así que, definitivo, liderazgo es un tema que nos debe de interesar a todos, que debemos aprender mucho de él, debemos poner en práctica muchas cosas, debemos de desarrollar habilidades que nos permitan realmente consolidar un liderazgo sano. Dentro de todos los tipos de liderazgo que existen, porque hay muchísimos, está el liderazgo transformacional, que para efectos de este curso me parece a mí muy apropiado, porque precisamente se trata de transformar la vida de las personas. Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos un liderazgo que permite hacer un cambio en las personas desde diferentes puntos de vista, quiere decir que estamos siendo muy efectivos como líderes. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace tiempo a los líderes les pagaban en función de tener habilidades, ¿verdad? Habilidades blandas. Hoy en día no solamente deben de tener las habilidades, sino que la remuneración en muchos lugares se establece desde el punto de vista de que ese líder pueda desarrollar habilidades en su equipo de trabajo. Entonces imagínense ustedes la cuota transformacional que implica ese liderazgo en esas organizaciones. A mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad con el equipo. Y si logramos que las personas se transformen, que las personas se desarrollen, que adquieran habilidades, pues estamos haciendo, perdón, una gran tarea. En ese sentido, entonces, creo yo que es vital
el rol del líder en cada equipo de trabajo. Así que el liderazgo transformacional me parece a mí muy significativo, muy importante de desarrollar, de realmente planteárselo como un objetivo de la persona que está a cargo de equipos de personas, porque si no, pues de ahí no tiene mayor sentido, ¿verdad? Saber que tenemos deficiencias en las personas, debilidades y que no hacemos nada con eso, pues no tiene sentido. Claro, como ya lo vimos la semana pasada, hay casos en los cuales esto no se observó de un principio y hay personas que tenemos en nuestro equipo que definitivamente alguna habilidad no van a desarrollar por diversos motivos. Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero en general podemos llevar a cabo una transformación en esas personas si hacemos lo adecuado. Así que me parece que dentro de todos los tipos de liderazgo que hay, porque como ustedes saben, hay muchísimos, el transformacional, para mi concepto, es uno de los más poderosos. Con respecto a los modelos de asertividad, hay tres: el pasivo, el asertivo y el agresivo. Vamos a ver, el pasivo, esas personas que son muy dulces, muy buenas, muy tiernas, que no dicen que no a nada, que no se salen de sus casillas, no explotan. Claro, uno le ve muchas cosas positivas y agradables y normalmente la gente siente afinidad con esas personas, pero tienen algunos elementos en su forma de actuar que no son convenientes. Por ejemplo, no dan su punto de vista, su criterio, no lo defienden, no son capaces de decir que no, por ejemplo. No abordan problemas en su equipo de trabajo, si tienen personal a cargo, no abordan problemas que aquejan al equipo, según ellos, para no hacer problemas. Y esto no es conveniente, ya lo sabemos, más bien las situaciones se escalan cuando no son abordadas. Entonces, si la persona pasiva, para no hacer problemas, para no incomodar, no defiende a su equipo de trabajo por un lado, el problema escala, se hace mayor, va tomando otras dimensiones. Y por otra parte, el equipo se resiente, porque entonces el equipo va a decir, bueno, si es mi jefatura, ¿por qué no nos defiende? ¿Por qué no dice que eso no es posible? ¿Por qué no indica que no pueden hacer eso con nosotros? ¿Por qué no indican que hay algo pendiente que tienen que respondernos? Etcétera. Entonces, el equipo no va a estar conforme. Y realmente aquí, por eso traigo el tema a este curso, porque muchas veces en este caso del modelo pasivo, uno dice, ay, tan bueno, tan buena esa persona. Sí, claro, pero no necesariamente es funcional en un equipo de trabajo, menos cuando le dan un cargo de jefatura. Y creo que hemos visto a muchas personas con un modelo de asertividad pasivo, en donde, pues, casi que como que no hay jefatura, como que no se siente que ahí haya una persona a cargo, como que nadie asume, y eso jamás, eso es totalmente inconveniente. Desde el punto de vista de jefaturas, pero igual lo podemos generalizar a toda la población porque no queremos ser personas pasivas, no queremos ser personas que, por ejemplo, no sepan decir que no, no queremos ser personas que no defendamos nuestros intereses, nuestros criterios, nuestros puntos de vista. Todo eso se puede hacer con educación, de una buena manera, de forma adecuada, pero sí se puede hacer. Podemos decir que no estamos de acuerdo, podemos decir que eso no lo vamos a hacer porque no nos corresponde, podemos decir muchas cosas, podemos decirlas muy bien, eso sí, pero podemos decirlas. Entonces, ese modelo de asertividad pasiva no es conveniente. Luego tenemos el modelo agresivo, que es el otro extremo, y entonces la persona que más bien siempre discute, siempre se defiende, pero grita, golpea la mesa, y explota fácilmente. Si al equipo le hacen algo, pega 4 gritos, que por qué nos hicieron esto, ¿verdad? Pero también es inadecuado porque no podemos desde ningún punto de vista, en ninguno de los escenarios de nuestra vida, ser una persona agresiva, ser una persona que no tiene dominio de sus emociones, una persona que grita, una persona que explota, una persona que intimida.
etcétera. Entonces, esa agresividad como modelo de asertividad no lo queremos tampoco. Entonces, si ustedes notan, tenemos los dos extremos, el pasivo y el agresivo. Y si ustedes ven debajo de cada uno de esos feos muñequitos, dice baja autoestima y tiene que ver con eso. A veces uno identifica más fácilmente al de baja autoestima cuando es pasivo que cuando es agresivo, y no, ambos tienen baja autoestima. A veces uno ve una persona explosiva, gritona, regañona, intimidante, y entonces uno dice, no, no tiene baja autoestima, no tiene. Claro que la tiene, la tiene baja. ¿Por qué? Porque una persona que realmente esté equilibrada, que tenga una autoestima sana, que esté bien en cuanto a manejo de sus emociones, que se acepte a sí misma, que se reconozca como valiosa, etcétera, y todo lo que implica el autoestima, es una persona que no necesita ni hacerse un puñito, pero tampoco necesita gritar, tampoco necesita intimidar, tampoco necesita que le tengan miedo, porque confía en su capacidad, en sus razonamientos, en sus planteamientos, no necesita ser una persona explosiva. Quien lo necesita es una persona de baja autoestima que cree que no vale, que cree que no lo respetan, que cree que no merece cosas y entonces tiene que hacerse sentir de una forma agresiva para que los demás le den un buen lugar supuestamente, ¿verdad? Y no es cierto. Entonces tenemos el asertivo y ese sí es el modelo que todos buscamos, ¿verdad? Esa persona que sabe decir no, que sabe defender su criterio, que sabe oponerse a una situación, que sabe enfrentar un conflicto, lo hace de forma educada, lo hace de muy buena manera, no se siente mal por lo que está haciendo, pero es una persona que tiene la autoestima normal, sana, que se reconoce a sí mismo como una persona de valor, como una persona que realmente tiene capacidades, como una persona que es respetada por los demás, por su misma forma de ser, por su mismo todo ese bagaje de habilidades y de comportamientos sanos que tiene, entonces en esa misma línea la respetan y tiene toda la autoridad para defender a su equipo, para defenderse a sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos tener ese modelo asertivo y entonces aquí yo les voy a dejar un test de asertividad en la plataforma porque también es muy importante que uno se reconozca. La observación que les hago es que el test no es tan bueno como el de personalidad que ya ustedes hicieron. Este es un poco más comercial, de hecho es muy breve, pero al menos nos da una pincelada de cómo andamos en el tema de asertividad. Entonces es importante. Es importante porque yo creo que a veces uno pasa muchos años, toda la vida, y no se examina cosas tan importantes como estas. Entonces es muy necesario hacerlo y así podemos darnos cuenta de cómo andamos, ¿verdad? Es impresionante porque uno ve a la gente trabajando, relacionándose o lo que sea y uno dice, todos estamos muy bien. Y cuando la gente se abre y le dice a uno, uno no cree que hay tantos problemas de seguridad, de autoestima. Vieran que es increíble, pero es increíble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos hacer muchas cosas para realmente estar bien, para realmente adquirir un modelo asertivo, para realmente incorporar en nuestro día a día, ¿verdad? Eso es muy importante. Incorporar en nuestro día a día y en todos los escenarios de la vida, porque son todos, a mí a veces me preguntan, ¿y esto aplica para la casa? Entonces yo digo, claro que aplica para la casa. O sea, uno se transforma, se desarrolla, adquiere comportamientos aplicables para todos los escenarios de la vida. Entonces a veces la gente cree que el personal se queda por fuera. No, más bien es uno de los más importantes, porque ¿cómo puede ser que uno en un entorno laboral sea considerado, sea tolerante y en la casa no? En la casa sí es agresivo y tal vez en un ambiente laboral es pasivo. O sea, se dan ese tipo de incongruencias y eso no puede ser. Todo lo contrario. Más bien en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, con las personas más cercanas, deberíamos de sacar nuestros mejores comportamientos, ser más tolerantes, más empáticos, más asertivos, comunicarnos mejor, comprendernos, ser responsables, en fin, en nuestra propia casa, con nuestros propios seres más cercanos y más queridos. Es inadmisible que actuemos diferente, más bien. Entonces, con esto quiero decirles que uno aspiraría a ser asertivo y aplicar esa asertividad en todos los escenarios de la vida, absolutamente en todos, porque además
Todo esto se trata de tener esas habilidades blandas que generen comportamientos que indiquen que yo tengo las habilidades blandas, que realmente, ¿verdad? Que realmente me permitan a mí ser una persona con un cambio genuino, una persona transparente, una persona que tiene esas habilidades blandas en todos los escenarios de la vida, en la casa, con los amigos, en el trabajo, en la universidad, en todas partes. Es exactamente igual. Porque el cambio es genuino, porque usted realmente tiene esas conductas asociadas a usted, a su forma de conducirse en los diferentes ambientes. Entonces, si hacemos eso bien, va a funcionar así. Si lo hacemos mal, entonces vamos a tener nada más una pantalla con la que impresionamos en el entorno laboral para obtener buenos resultados y en realidad no somos así. Entonces en otros lugares se nos va a salir otros comportamientos que realmente van a evidenciar lo que yo soy y no queremos eso. O sea, queremos un desarrollo de habilidades real, un cambio genuino en todos los ambientes de la vida para que verdaderamente eso lo incorporemos en nuestro accionar independientemente de dónde estemos y con quién estemos. Esa es la meta final. Esa es la meta final, o sea, el cambio debe ser genuino. Recuerdan que les comenté la investigación que se denomina Tendencias Globales de Capital Humano. Esta encuesta la realiza Deloitte todos los años. En este caso traigo acá un dato del año 2020. Anualmente ellos sacan un resultado. En este caso les presento un dato del 2020 relacionado con el sentido de pertenencia, que es muy importante. Uno comprende el impacto que tienen las habilidades blandas cuando empieza a escudriñar este tipo de datos y de conceptos. Por ejemplo, acá el 79% de las organizaciones, ¿verdad?, que participan en esa investigación, que en principio eran 8.000, después fueron avanzando a 9.000 y hoy en día son 10.000 organizaciones alrededor del mundo las que ellas consultan. Dice el 79% de esas miles de organizaciones alrededor del mundo, dice que fomentar el sentido de pertenencia en la fuerza laboral es importante o muy importante. Al menos lo consideran importante y otros lo consideran que es muy importante. Ese sentido de pertenencia. Pero el 13% nada más dice que está listo para abordar esa tendencia. ¿Cuántos de nosotros en los lugares de trabajo estaremos haciendo gestiones en función de desarrollar en las personas sentido de pertenencia? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Habría que analizar qué estamos haciendo en las organizaciones con respecto a ese tema. Habría que analizar el efecto que el sentido de pertenencia tiene en los lugares de trabajo. Y es que cuando una persona tiene sentido de pertenencia, está orgullosa del lugar en el que está trabajando, se siente satisfecha por estar ahí, se siente motivada, quiere traer más bien a otras personas a trabajar a su lugar de trabajo, se quiere desempeñar bien para permanecer ahí, hace esfuerzos por propuestas que vayan orientadas a la creatividad, a la innovación, para más bien desarrollar ese lugar. En fin, la persona se siente bien, se siente contenta, quiere estar mejor ahí, pero quiere estar ahí, ¿verdad? Ese es el sentido de pertenencia. El 79%, que es casi un 80% de directores alrededor del mundo, está diciendo que es muy importante este sentido de pertenencia. Entonces, no soy yo, no es Gabriela, no es en Costa Rica, es en el mundo entero, en más de 8.000 organizaciones. Directivos están diciendo que el sentido de pertenencia es muy importante en las organizaciones, por lo que les voy a decir seguidamente. Dice, ¿cuáles son los factores que influyen para crear un sentido de pertenencia en una organización? Son 3. Bueno, son más, pero 3 los más importantes de esos 3. Eso lo dicen estos directores alrededor del mundo. Entonces, ¿cuáles son esos 3? El primero, la cultura organizacional. El segundo, el liderazgo. Y el tercero, las relaciones interpersonales. Estos 3 elementos permiten que las personas en una organización desarrollen sentido de pertenencia o quieran salir corriendo. La cultura.
¿Por qué la cultura? Ustedes saben que la cultura está compuesta por todas las costumbres, principios, valores, creencias, comportamientos de las personas que trabajan ahí. Eso quiere decir que una buena cultura me permite a mí desear quedarme ahí. Pero una cultura nociva, dañada, me hace a mí desear salir corriendo de ese lugar. No soporto esa cultura, no me gusta ese lugar, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde yo no genero sentido de pertenencia. Si la cultura está bien, si esos principios, creencias, comportamientos, hábitos me invitan a quedarme ahí, yo genero sentido de pertenencia. Pero si la cultura está muy mal, yo no me quiero quedar ahí. La cultura es muy difícil de cambiar, pero es muy necesario estar permanentemente fortaleciéndola, mejorándola. Para mejorar una cultura se lleva un proceso larguísimo porque son aspectos que ya están anquilosados en toda esa cultura organizacional o en microculturas, ¿verdad? Es muy interesante el tema, pero eso es otro tema. Pero bueno, aquí lo importante es que yo necesito que la cultura esté sana. Y entonces debo hacer esfuerzos en la organización para que eso pase. Y si ustedes recuerdan lo que yo dije, dentro de todo lo que dije que integra la cultura, dije comportamientos. Y entonces los comportamientos son los que reflejan si una persona tiene o no tiene la habilidad. Y los comportamientos son tremendos, porque, qué sé yo, que una persona propone una idea innovadora y los demás se burlan. Esos comportamientos de burla echan a perder una cultura organizacional. Y por ende, la persona no tiene sentido de pertenencia, porque ¿quién quiere presentar un proyecto y que se burlen? Por ejemplo, nada más un ejemplo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la cultura, hay que cuidarla mucho, hay que protegerla y hay que esforzarse para que esa cultura se vaya fortaleciendo y no lo contrario. Lo segundo, el liderazgo. El liderazgo tiene una gran responsabilidad. A mí me dicen a veces, ay, es que no solo los jefes son los responsables y la gente. Bueno, yo digo, sí son responsables. Es que para eso son jefes. Es que para eso asumen una gran responsabilidad. Es que para eso tienen personal a cargo. Entonces, la jefatura contribuye a ese fortalecimiento de cultura o a su debilitación. Volvemos al ejemplo anterior. Si una persona propone una idea creativa y los demás se burlan, ahí es difícil que haya sentido de pertenencia, ¿verdad? Pero si una persona propone una idea innovadora y los demás se burlan y hay un líder, pero un líder transformacional que dice, un momento, aquí eso es inadmisible. Aquí escuchamos a todos con respeto, tomamos las ideas, las analizamos, hacemos todo un análisis para determinar si esa idea se puede poner en práctica, si necesita ajustes o si definitivamente no, por las argumentaciones que van a salir de un análisis realmente bien hecho. Así es que aquí la burla es inadmisible. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que primero ese sí es un líder, porque si no fuera un líder, hace que no pasa nada para no tener enfrentamientos con la gente, y ¿verdad? Y el otro que va a ver cómo se cura sus heridas de lo que le pasó, pero no. Pero si es un verdadero líder, realmente sabe que eso no le sirve a la organización, que eso va a influir en la cultura directamente y que necesitamos una cultura sana para muchas cosas. Necesitamos un clima organizacional sano, que es otra cosa, diferente a la cultura, como ustedes bien lo saben. Entonces, no necesitamos personas que vengan a hacer ese tipo de cosas. Y si vienen ese tipo de cosas, el líder de una vez lo frena, ¿sí? De una manera constructiva, de una manera respetuosa y de una manera educada, con un modelo asertivo, va a decir, esto aquí no va, eso aquí es absolutamente inadmisible. Entonces, el liderazgo ciertamente tiene una gran responsabilidad indelegable y que además tiene que ver con ese desarrollo del sentido de pertenencia. Entonces ya tenemos dos cosas, la cultura y el liderazgo. Esas dos cosas son la número 1 y la número 2 en este camino hacia desarrollar sentido de pertenencia. Y la número 3
son las relaciones interpersonales, que igualmente son decisivas para la formación del sentido de pertenencia. Si una persona siente que tiene buenas relaciones interpersonales, que se lleva bien con los compañeros, que hay colaboración, que son amables, que hay respeto, que son tolerantes, que son empáticos, que son asertivos, etcétera, etcétera, yo me siento bien con esta gente, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces estamos felices de la vida y yo desarrollo sentido de pertenencia. Pero hay lugares, ustedes lo saben, hay lugares donde la gente hace cosas tan feas y tan inconvenientes y tan indebidas que en lugar de generar sentido de pertenencia, la gente quiere salir corriendo de ahí. Y al final les voy a decir una cosa, estos tres elementos tienen todo que ver con las habilidades blandas. Absolutamente. De aquí derivamos comportamientos, tanto desde el punto de vista de la cultura, como desde el punto de vista de liderazgo, como desde el punto de vista de relaciones interpersonales. Lo que hay ahí es una gran cantidad de comportamientos que lo hacen ser percibido el ambiente de una forma o de otra, y entonces yo quiero estar ahí o no quiero estar ahí, o estoy ahí mientras busco otro trabajo, que eso es muy común. Pero en realidad aquí yo no tengo sentido de pertenencia, yo no pertenezco a este lugar, yo no me siento parte de este lugar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver la importancia de las habilidades blandas, científica y técnicamente en las organizaciones. No es una moda, no es algo bonito que vamos a hacer y que, ¿verdad? Qué lindo, no, no, no. Es algo que cada vez más, afortunadamente, las organizaciones han ido determinando como indispensable para generar ambientes de bienestar que a su vez puedan generar un buen desempeño de la organización. Eso es lo que todos queremos. Entonces, realmente, el tema es vital y maravilloso, maravilloso. Así que ahí les dejo el sentido de pertenencia para que ustedes hagan sus propios análisis. Yo les hablaba ahorita acerca del sentido de pertenencia y el desempeño organizacional. Les dije al final, ¿verdad? Eso al final y al cabo nos genera un mejor desempeño organizacional. Y aquí está. Los líderes alrededor del mundo en un 93%, o sea, casi todos, ¿verdad? Están diciendo que efectivamente el sentido de pertenencia contribuye con el desempeño organizacional. Entonces, si queremos que la gente se desempeñe bien, recuerden lo que tenemos que tener muy bien en las organizaciones: la cultura, el liderazgo y las relaciones interpersonales, para que nuestros colaboradores puedan realmente desarrollar sentido de pertenencia y nuestro desempeño esté muy bien. Pero, aunado a eso, necesitamos modelos basados en habilidades para ponerle más atención a eso desde que la gente ingresa a la organización, porque luego es más difícil trabajar en eso, tratar de desarrollar habilidades en una persona. Tenemos que identificarlas desde el principio para que todo esto sea mucho más fácil. Luego podemos encontrarnos con aquella realidad del modelo del iceberg y entonces darnos cuenta de que una persona, tal vez una habilidad definitivamente no se le puede desarrollar. ¿Y qué problema? Porque entonces nos está haciendo acá todo un lío con respecto al sentido de pertenencia, porque hay alguien ahí que está con problemas, y los compañeros alrededor de allá se vuelven intolerantes, ya están cansados o están afectados, en fin. Entonces, por eso es importantísimo, importantísimo la definición y el desarrollo de modelos de talento humano basados en habilidades, ¿verdad? Que observen realmente todo esto. Recuerdan que los datos anteriores fueron de las tendencias globales de capital humano del año 2020. Ahora les traje un dato del año 2021 que nos dice que el liderazgo es primordial para sacar el potencial humano, siendo el factor principal para la encuesta, identificándolo como impulsor de cambio, el liderazgo, ¿verdad? Entonces, necesitamos realmente líderes en las organizaciones para sacar ese potencial que tienen las personas, todo ese talento. Es que estamos muy acostumbrados a ver el tema talento humano, talento humano, talento humano. ¿Por qué se llama talento humano? Y a veces, ¿verdad? No le ponemos mayor atención. Debería de tener toda la atención del mundo. Es que realmente es eso, es que somos artistas realmente, los que logramos sacar el talento humano de cada persona, los que logramos sacar
ese talento, los que logramos ver más allá de lo que tal vez la persona presenta, porque hay personas que entienden este tema, así como afortunadamente lo están entendiendo ustedes, y entonces ya ustedes saben, no, si yo tengo talento, se me tiene que notar, y entonces mis comportamientos tienen que ir en esa línea, de eso se trata el curso también, ¿verdad? De que todos los comportamientos vayan en la línea de cuáles habilidades yo quiero que los demás vean en mí, o los que yo necesito que los demás noten en mí por las tareas actuales o por las tareas que quiero llegar a asumir en algún momento, etcétera. Pero hay personas que no saben eso. Entonces tienen mucho talento, pero no se les ve por ningún lado. Y eso pasa, ¿vieran cómo pasa? Pasa muchísimo. Entonces realmente hay que sacar ese tiempo, ese espacio y afinar la mira para realmente ir más allá de lo que se ve en una persona y empezar a escudriñar en esa persona cuestiones que me permitan decir, ay, sí, mira, sí tiene estas habilidades o tiene este talento, pero es que lo tiene, ¿verdad? Totalmente oculto. Y son de verdad que personas que son admirables, que llegan a descubrir talento en algunos de sus colaboradores y luego se dan cuenta que es una maravilla y los desafían y llegan a ser geniales. Pero eso también es importantísimo en este tema de gestores de desarrollo de personas. No solamente esperar a que la gente tenga la iniciativa y nos busque, sino identificar cuáles personas necesitan fortalecer áreas y ayudarles a sacar ese talento que tienen ahí de alguna manera oculto por algunas situaciones en particular, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero lo tienen ahí como oculto, como guardadito, como que no me vean mucho, ¿verdad? Entonces el artista, ¿verdad? Empieza a escudriñar en la persona, en acercarse mucho a esa persona, transmitirle mucha seguridad, autodeterminación, que vamos a ver luego la otra semana, para que verdaderamente esa persona se anime y dé ese salto, ¿verdad? Que lo lleve a un nivel superior en cuanto a habilidades, ¿verdad? Pero si ustedes me preguntan si es ciencia o es arte, yo les digo que las dos cosas. Es ciencia porque estamos estudiando los temas, estamos analizando desde el punto de vista de la teoría y de la práctica, pero también es arte porque no hay un manual en donde uno diga, bueno, usted para desarrollarle a una persona el liderazgo tiene que 2 días seguidos encomendarle este trabajo, ¿verdad? Y después al tercer día hacerle este quiz y entonces al sexto día ya la persona va a ser líder. Es que no funciona así, no funciona así. Entonces realmente necesitamos líderes, realmente necesitamos personas que se encarguen de escudriñar en los demás y sacar ese talento que cada persona tiene y que muchas de ellas lo tienen oculto y entonces realmente lograr ese desarrollo en las personas, que ese desarrollo se llegue a materializar y que permanezca de esa forma. Entonces, si ustedes me lo preguntan, es ciencia y es arte también. Traje acá esta tendencia que es del año 2023, de las tendencias globales de capital humano, y esta se refiere a que los ejecutivos, un 81% de ellos dicen que cada vez más el trabajo está traspasando los límites funcionales, que un enfoque basado en habilidades mejora la agilidad. Yo creo que históricamente nos hemos centrado mucho en funciones, pero necesitamos centrarnos más en la agilidad. Eso dicen estas tendencias. Entonces, eso lo dice el 81% de ejecutivos. Y es así, necesitamos más agilidad, necesitamos procesos menos burocráticos, más simples, más rápidos, con esta metodología ágil que es toda una maravilla, que involucra a los equipos de trabajo y bueno, ya eso es otro tema, pero que muchas organizaciones están tomando. Pero yo digo, ¿con quién queremos ser más ágiles? ¿Con las personas que tenemos actualmente que tal vez no tienen desarrolladas las habilidades blandas? ¿O con cualquier persona? Entonces,
realmente necesitamos, y aquí lo está diciendo, un enfoque basado en habilidades mejora la agilidad. Si nosotros queremos realmente ser ágiles, necesitamos que las personas tengan ese reconocimiento de sus habilidades como tales, que realmente las tengan o que se les desarrolle para que podamos trabajar en un tema de agilidad, porque si no, con las mismas personas no lo logramos. Es que podemos hacer muchas cosas en la organización. Si tenemos gente que no cumple con ese modelo de habilidades nuestro, pues va a ser muy difícil porque no van a tener la actitud necesaria para sacar adelante la tarea según la forma en la cual la estamos estableciendo. Entonces, aquí hay que tener de verdad muy presente la importancia de esos modelos basados en habilidades de las personas. Esta otra tendencia del año 2023 también nos dice que las organizaciones que adoptan un enfoque basado en habilidades tienen un 107% más de probabilidades de colocar eficazmente a los talentos. 107% más de eficacia colocando los talentos. Vean qué maravilla, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que los perfiles, si nosotros realmente en la organización hacemos perfiles por competencias, esos perfiles deben de estar alineados a la estrategia de la organización. Deben de contener las habilidades necesarias para alcanzar todo el planteamiento estratégico de misión, visión, metas, objetivos, estrategias, etcétera, con la gente adecuada para eso, con las habilidades necesarias para eso. Entonces, sí, realmente si llevamos a cabo toda esa tarea como tiene que ser a partir de habilidades, yo entonces sí puedo hacer una colocación de personas según ese modelo de habilidades. Y entonces voy a ser mucho más eficiente en ese tema. Voy a alinear los perfiles de los puestos con las habilidades de las personas. Y entonces voy a asegurarme de que tengo gente competente ocupando los puestos de trabajo. De lo contrario, pues entonces no lo lograría. Realmente nos está diciendo que vamos a ser 107% más eficientes eficaces para colocar al talento humano. Entonces, la tendencia es mundial, la tendencia es súper amplia. Ya aquí estamos hablando del 2023 y ya ahí en ese caso son 9.000 directivos alrededor del mundo que fueron encuestados. Fue muchísima gente en muchos países, en más de 230 países. Entonces, nosotros, a mí por eso me encanta compartir las tendencias, porque nosotros nos quedamos a veces con lo nuestro, con lo local. Y no, en el mundo entero se están manejando otras técnicas, otras metodologías, otros datos que tenemos que conocer y para los cuales hay que adaptarse, hay que realmente, digamos, sincronizarse con lo que la tendencia mundial está marcando, porque no podemos seguir haciendo perfiles de puestos, por ejemplo, que no tengan las habilidades necesarias. Y no podemos estar haciendo procesos de reclutamiento y selección de personas sin observar habilidades en las personas que eventualmente van a ingresar a la organización y que yo tendría que alinear esas habilidades con las habilidades de los perfiles de puesto. Imagínense ustedes, y si no hago un buen reclutamiento y una buena selección, no lo logro. Entonces sí, realmente es muy importante, si queremos causar esos buenos efectos en la gestión y en las personas, pues debemos de hacerlo de esta forma. Otra de las tendencias del año 2023 nos dice que las organizaciones que adoptan un enfoque basado en habilidades tienen un 98% más de probabilidades de retener a los colaboradores de alto rendimiento y de tener la reputación de ser un gran lugar para crecer y desarrollarse. Vamos a ver, 98% más de retener a ese talento y de tener una gran reputación como empleador. Dos cosas súper importantes. Entonces, si ustedes piensan en una persona que tiene necesidades por desarrollar sus habilidades y tiene un compañero, una jefatura, que se interesa por ayudarle en ese desarrollo, esa persona se va a sentir muy bien, pero muy bien. Le dan consejos, lo escuchan, le dan realimentación, etc.
y la persona se va a sentir muy bien, probablemente, porque es lo más común, probablemente va a empezar a mejorar, a desarrollarse, a dar más, etcétera, y eso lo va a hacer sentir mejor. Bueno, eso hablando en el ámbito laboral. En el ámbito académico, igual. Si un profesor, si un compañero, si los compañeros empiezan a notar que una persona tiene alguna necesidad en particular o una debilidad muy marcada en cuanto a habilidades y le empiezan a ayudar, lo aconsejan, le dan realimentación, lo desafían, le dan consejos, creo que ya lo dije, conversan con él acerca de qué le pasa. En fin, hay preocupación por las personas. Entonces, realmente esa gente se va a sentir bien en ese lugar de trabajo o en ese lugar de estudio, se va a querer quedar ahí, se desarrolla ese sentido de pertenencia. Las personas no se van a ir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el sector académico o en el sector laboral hay poco interés, porque para empezar hay muy poco conocimiento con respecto a este tema. Entonces, si no conocemos el tema, menos sabemos qué podemos hacer con una persona que tenga problemas en ese sentido, o debilidades, digamos, no problemas, sino debilidades. Entonces, no lo abordamos y la persona va a seguir eternamente sintiéndose mal, va a querer irse por alguna situación que le incomode y que no sepa cómo abordar, y bueno, entonces necesitamos personas con liderazgo, necesitamos personas empoderadas que ayuden a que otras personas se desarrollen, y esto es verdaderamente una maravilla, ¿verdad? Para que esas personas pues logren superar esas debilidades. Me comentaban a mí una vez que en un evento muy grande habían traductores y porque era una muchacha, una traductora, estaba teniendo problemas y la iban a sacar del equipo de traductores. Entonces, esta persona que me lo comentó dice que él se sintió muy incómodo porque la muchacha se veía esforzada, quería hacer el trabajo, pero algo estaba pasando y entonces decidieron quitarla del equipo. Él fue a ver qué estaba pasando, pero vean la diferencia. Él era parte de la organización. Ellos habían contratado a esa empresa de traducción y entonces, traducción simultánea. Entonces, tuvo la iniciativa, tenía habilidades entonces esta persona, puesto que tomó la iniciativa de ir a ver más allá, ¿verdad? No ser un simple espectador de que la muchacha la cambiaron por otra y punto, sino que fue a ver qué pasaba. Entonces, en el proceso, habló con la muchacha y la muchacha tenía un seriosísimo problema de timidez. Vean ustedes qué tremendo. Y eso le había afectado en alguna de las cosas que tenía que hacer ese día. Y entonces, como era tanta la presión para un evento tan grande, dijeron, no, la cambiamos. Y él empezó a hablar con la muchacha y le dijo, pero, ¿qué es la situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Usted cree que usted sea capaz de? ¿Usted qué es lo que le hace falta? ¿Verdad? Y empezaron a hablar y hablar y hablar, y eso como que le dio a la muchacha seguridad, y entonces se animó y lo hizo, y dice que lo hizo súper bien, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, el evento fue todo un éxito, etcétera. De eso hablo, ¿verdad? De tomar esa iniciativa, de realmente responsabilizarnos en cierta medida por ese desarrollo competencial de los demás, porque a veces tampoco es muy sencillo, pero es más sencillo encargarse del desarrollo personal que del de otras personas. Y realmente esto va más allá, ¿verdad? El mundo necesita no a mí, no a usted, sino a mucha gente que tenga desarrolladas habilidades blandas. Y en esa línea la gente lo agradece. En este caso que les cuento de los traductores, la chica quedó feliz, agradecidísima. La persona que intervino, ni para qué, porque de una persona con muchas cosas buenas, de humanidad, etcétera, que le permitió contribuir con esta muchacha, que imagínense ustedes cómo se siente una persona en una situación de esas. O sea, es que es algo tristísimo para sentarse a llorar, o sea, querer trabajar, querer hacer las cosas y que un tema de timidez no lo permita ser libre. O sea, eso es lo peor. ¿Y por qué le pasa lo de la timidez? Por toda esa historia de vida que ya vimos la semana pasada, porque algo nos pasó en algún momento de la vida, algo nos choqueó, algo ocurrió
que nos quedamos tímidos y nos quedamos tímidos casi que para siempre. Y eso no puede ser, porque es que hay gente que dicen, es que yo soy muy tímido, pero no se les nota. Porque es que hay gente que ha ido trabajando en eso. Hace poco a mí me dijo una muchacha, y era una gerente, dice, es que yo soy tímida. Me dice, a mí no me gusta hablar en público. Pero en cuanto yo dije voluntarios, ella dijo, yo voy. Claro, porque yo les dije, hay que enfrentar esas cosas, hay que enfrentar, porque si no, eso se va haciendo más grande. Pero si usted lo enfrenta, con solo que lo diga, yo les digo que ya por lo menos la mitad se resolvió. El resto con mucho esfuerzo, claro que sí, pero se puede llegar a lograr, se puede. Entonces, de verdad que necesitamos personas que realmente impulsen este tipo de cosas, realmente se preocupen. Así que a ustedes los admiro muchísimo porque yo sé que están interesados también en realizar esa tarea de gestores de desarrollo de personas, que no es nada fácil, pero que es posible y que además es muy necesario. Bueno, hasta dónde vamos, para todo lo que ya hemos visto, autorreflexión y autoanálisis, vital, vital. ¿Por qué? Necesitamos darnos cuenta de cómo estamos. ¿Qué nos falta? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué algún evento nos hace reaccionar de X o Y manera? Puede ser positivamente o negativamente. ¿Por qué? Entonces, es importante darnos cuenta de eso. Es muy fácil ver comportamientos inadecuados en otros, pero en nosotros a veces o no los vemos o no los notamos o los justificamos. Y realmente no hay justificación. ¿Actuamos bien o no actuamos bien? Entonces, lo que yo necesito que hagamos muchísimo durante este curso es autorreflexionar y autoanalizarse. Yo necesito que realmente veamos lo que estamos haciendo, seamos muy conscientes de lo que estamos evidenciando con nuestros propios comportamientos, porque no es que los demás van a decir cosas de nosotros por decirlas, es porque están viendo algo. Entonces, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que yo estoy mostrando y por qué lo hago y si es apropiado o es inapropiado? Entonces, todo esto es algo muy personal, absolutamente, absolutamente. Entonces, yo quisiera que con cada contenido, que con cada tema, que con cada recurso, llevemos a cabo todo un proceso de estudio personal, donde podamos llegar a reconocer cosas que tal vez no teníamos ni siquiera idea de que estaban por ahí, pero que verdaderamente yo necesito prestarle atención para realmente poder llevar a cabo un cambio significativo, porque de lo contrario es sumamente difícil, ¿verdad? Yo no puedo lograrlo si estoy en el día a día, corre, y no me detengo a observarme, no me autoanalizo, no reflexiono con respecto a mí misma, o sea, es muy complicado. Así que ojalá que hagamos los ejercicios de forma muy consciente para que vayamos sacando cosas relevantes de nosotros mismos que luego necesitamos plasmar en un fortalecimiento, en una mejora y que lo tenga claro, ¿verdad? Que lo tenga claro, porque si no, no le voy a tomar la importancia yo misma. Entonces, yo digo, ya estamos aquí, ya estamos en el curso, ya lo estamos haciendo, entonces vamos a hacerlo muy bien, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la consigna. Para eso hay que hacer una de las cosas más importantes, que es pasar al otro lado del miedo. Dicen que el éxito exactamente está al otro lado del miedo. Porque cuánto miedo nos da, ¿verdad? Cuánto miedo nos da. Hay cosas que ni quisiéramos saber de nosotros mismos, nos da temor reconocer, conocer, nos asusta. Entonces, es importante primero que todo liberarse de tantos temores y dejarlos por ahí y saber que las personas, a veces las personas que uno ve súper exitosas y muy buenas en muchas áreas, no siempre fueron así. Han llevado procesos iguales, mejores o tal vez peores que el nuestro y lo lograron. Entonces, eso nos debe de inspirar en el sentido de que si otros lo lograron, pues lo puedo lograr yo también. Eso es muy importante. Realmente necesitamos hacer un cambio, pero un cambio libre
Y eso significa un cambio sin temores. Ejemplo, hablar en público. ¿Cuánto nos cuesta hablar en público? A veces, algunos, ¿verdad? A otros les encanta y tienen mucha facilidad. ¿Qué tengo que hacer para empezar a gestionar cosas que me permitan hablar en público? Primero que todo, perder el miedo. Porque si yo tengo miedo, o no me animo, o me voy animando ahí muy de a poquitos, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir, a pesar del miedo, tengo que animarme. Tengo que ir quitándome ese miedo hasta donde más pueda. Y decir, está bien, me asusta, le temo al público, al escenario, pero aquí voy. Eso no me va a frenar, eso no me va a detener. Y entonces dejo el miedo a un lado. Así es como se logra. Y se logra además a partir de poder quitarse ese miedo, de hacer muchas veces el ejercicio. Muchas veces. Por eso les decía el ejemplo anterior. Si hay una oportunidad para hablar, soy candidata. Yo quiero ir, aunque no quiera, aunque me muera el susto. Pero lo voy logrando, voy superando ese temor. Ese temor nos invalida para muchas cosas. Es tremendo. Pues hay que saber de dónde viene, a ver cómo lo vamos por ahí controlando. Pero sí, definitivamente tenemos que quitarlo del camino para realmente emprender un cambio verdadero y un trabajo libre de temores, que eso es muy importante. Hace un rato hablamos acerca de la gestión de emociones y les dije que era como la mamá de las habilidades blandas. Bueno, más o menos. Tengo este modelo de los autores en donde ellos dan 4 pasos para poder realizar esa gestión de emociones. Las emociones son humanas, o sea, como humanos que somos, estamos absolutamente llenos de emociones. Entonces, hay que aprender a reconocerlas como normales, como naturales. En ese sentido está la primera parte, dice percepción emocional. Yo percibo mis emociones, yo sé dónde vienen ya de camino, ya yo me conozco súper bien, yo sé dónde viene la emoción. Tengo que hacer ese reconocimiento. No puedo decir, ay, cuando me di cuenta estaba pegando gritos, no. La emoción sabemos cuándo viene de camino, lo sabemos. Entonces, nosotros aprendemos durante toda la vida a que a partir de un evento se va a generar una reacción y esa reacción está aunada a una emoción. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos caemos, qué horrible, ¿verdad? Yo casi nunca me caigo, gracias a Dios, pero qué feo. Cuando la persona se cae, bueno, les cuento mi experiencia. No me he caído 1 o 2 veces en la vida, una cosa así. Pero recuerdo la última y fue muy fea. Entonces, inmediatamente yo sé que me voy a caer y sé que me voy a morir de miedo. Y en todo lo que no sé si me voy a quebrar o me, ¿verdad? Pero entonces uno sabe que a partir de una caída, por lo menos en mi caso, yo sé que a partir de una caída me va a dar mucho miedo. Entonces, ese miedo hay que reconocerlo, ese miedo es una emoción. Y yo no puedo evitarlo, yo no puedo decir, no, la próxima vez que me caiga, yo no me voy a llenar de miedo, porque sí me voy a llenar de miedo, porque me da miedo caerme. Me da miedo caerme por las consecuencias. Entonces es inevitable sentir esa emoción. Esa es la percepción emocional, esa es la primera parte. La comprensión emocional, pues claro, la caída me puede implicar a mí una cirugía o que me paralicen alguna parte de mi cuerpo o que me haga una herida y entonces yo entiendo por qué es ese miedo. ¿Verdad? Yo además comprendo la emoción, yo la comprendo, yo la racionalizo. Entonces, ese es el segundo paso, comprenderla. A veces es que nos queremos saltar las etapas y resolver el asunto y no se resuelve tan fácil, Sentir miedo está bien. Comprender que siento miedo, pues me ayuda a entender que tengo razón de sentir miedo, que las consecuencias pueden ser graves.
y que entonces ese miedo es normal, lo acepto, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo manejo? Ya ahí sí, empezamos a tomar un papel estelar en en todo este drama, ¿verdad? Ahí sí, entonces yo percibo el miedo, yo comprendo por qué es que me asusto, pero entonces yo lo manejo. Y ese manejarlo quiere decir con que yo tengo estructuradas algunas cosas. Que si algún día me caigo, voy a sentir miedo, que es normal ese miedo, pero que yo me voy a tratar de tranquilizar hasta no ver qué fue lo que pasó con esa caída. ¿Sí? Entonces yo hago un manejo emocional. Yo me caí, yo me asusté, sé por qué me asusté, y entonces voy a tratar de calmarme yo misma hasta ver qué me pasó. Tal vez no me pasó nada, entonces ya estoy tranquila. Tal vez se me hizo una herida horrible y ahí sí empiezo a la otra etapa, que es facilitar la emoción, buscar ayuda. Yo grito, busco ayuda para que alguien me socorra y me lleven a que me hagan una sutura o me pongan un vendaje o no sé qué corresponda, depende de lo que me haya pasado. Bueno, ese es el ciclo, ¿verdad? Pero si desde la percepción emocional, desde que me llega el miedo, yo empiezo a gritar y gritar y gritar y gritar y gritar de miedo, ahí ya sí las cosas cambian. Ahí sí ya las cosas cambian. Porque no hago, ni siquiera percibo con calma la emoción, ni menos hago una comprensión de esa emoción, jamás un manejo emocional y no facilito la emoción. Lo que hago es un caos. Y normalmente eso es lo que pasa. No dejamos no avanzamos, perdón, de la primera etapa, de esa percepción emocional. No pasamos de ahí, percibimos la emoción, inmediatamente nos desbordamos, inmediatamente esa emoción se nos fue de las manos. Y eso pasa con la gente con ira, eso pasa con la gente que es agresiva, eso pasa con la gente que es en extremo miedosa. Yo soy en extremo miedosa, por eso pongo el ejemplo de las caídas, pero casualmente, cuando he estado en situaciones de extremo peligro, que han sido muy pocas en la vida, gracias a Dios, eh, hago un buen manejo de emociones. No sé ni cómo, pero lo hago. Estuve en un asalto una vez que me quebraron la ventana del carro, del acompañante, yo iba sola, y y con lo miedosa que les puedo decir que soy, pues, un caso así, pero increíble. Y, y me mantuve súper tranquila. Llegó la policía y me felicitaron por mi tranquilidad. Yo decía, bueno, si supieran. Pero sí realmente en momentos así muy fuertes actúo de manera tranquila. Es increíble. No sé ni cómo lo hago, pero así lo hago. Entonces, yo creo que uno debe de entender, les comento lo del asalto porque yo no conocía la teoría, no la conocía. Entonces, por eso les digo, no sé ni cómo lo hago, no, cómo lo hice. En este momento sí, me ayuda un poco más con estas cosas, pero esto fue hace muchos años y yo no sé ni cómo mantuve la calma. Pero efectivamente, sin saberlo, llevé a cabo este ciclo, porque yo dije, ¿qué hago con ponerme a gritar con los dos ladrones ahí? Ya me rompieron la ventana, ya se llevaron todo. Ahora lo que necesito es pedir ayuda. Y ayuda normal, porque si no la gente se asusta de verme ahí en mitad de calle pegando gritos o haciendo quién sabe qué. Entonces la mente hace todas esas relaciones y puede hacer una facilitación de emociones, pero no todos actuamos igual y no en las mismas situaciones. He de confesar, hay otras situaciones de peligro que he pasado en donde sí no he podido, ¿verdad? Tener mucha calma. Bueno, depende también de la situación y depende del conocimiento que tengamos. Entonces, depende de muchas cosas. Lo bueno es poner esto en práctica. Yo ahora sí lo pongo en práctica. Entonces, siempre estoy analizando los eventos, la emoción que eso me genera, comprender por qué siento esa emoción, realmente hacer un manejo emocional y facilitar mis emociones a partir de ahí. Y ahora sí lo hago. Espero no tener eventos feos y que ninguno los tenga tampoco, pero
se va haciendo parte de. En el día a día, esto nos ocurre muchísimo. Yo les comento algunas situaciones más personales y más, digamos, sí, personales, propias de la vida en diferentes escenarios, pero a nivel, por ejemplo, laboral, académico. ¿Cuánto se nos presenta esto muchas veces? Por algo que alguien dijo, por algo que alguien no hizo, por algo que alguien omitió. Cuestiones más, digamos, más simples, entre comillas, pero que me generan emociones a mí que me pueden desbordar en 2 segundos, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí, hay que hacer todo este análisis para controlarlas, para realmente evidenciar que usted tiene inteligencia emocional, que además es otra habilidad blanda, y que usted genere confianza, transparencia, asertividad, etcétera. Porque si no, la gente va a decir, bueno, qué bonito que habla, y cuando algo no le gusta o cuando alguien lo contradice o cuando le quedan mal con el plazo, ahí sí que, ¿verdad? Se prendió en fuego la oficina. Entonces, no puede ser, ¿verdad? Hay que hacer toda esta gestión de emociones aunado al desarrollo de habilidades. Y bueno, nos resta trabajar en plataforma durante toda esta semana. Nos resta hacer las actividades que tenemos ya definidas para esta semana. Vamos a realizar un test de asertividad. Vamos a realizar una pequeña prueba en línea de contenidos, nada más para hacer un chequeo rápido. Vamos a hacer un resumen ejecutivo acerca de algunos aspectos que hemos visto acá en esta exposición. Y vamos a completar una matriz de fortalezas y oportunidades de mejora de aquellas habilidades que ustedes consideren para ustedes más importantes. Entonces vamos a ir describiéndonos un poquito a ver cómo va ese autoanálisis y esa autorreflexión. Ese será el trabajo que deben desarrollar durante esta segunda semana de curso, a su ritmo, a sus horas, en el momento en que lo consideren oportuno. No tienen plazos, no se van a cerrar, las semanas tampoco se cierran, continúan abiertas durante todas las 4 semanas de curso, y todavía, les recuerdo, una semana adicional en caso de que no hayan podido completar alguna de las semanas, pues que la semana 5, que no es semana de curso, puedan revisar todo en plataforma y completar lo que sea necesario. Les comparto aquí nuevamente mis contactos para que les queden y para recordarles principalmente que cualquier consulta o comentario me pueden escribir en cualquier momento y lo vemos. Les agradezco porque siempre ustedes están pendientes y algunas cosas están siempre indicándome, y bueno, entonces esa es la idea, que aunque este sea un curso virtual, puedan tener acceso a este canal de plataforma virtual y a estos canales que son directamente conmigo para que podamos resolver, conversar o ampliar alguna cuestión que sea necesaria, porque la idea es que todo esté muy claro para que el avance sea de forma fluida. Les agradezco mucho por haber estado acá, porque yo sé que van a revisar este material. Lo pueden ver las veces que gusten, va a estar siempre disponible también durante todas las semanas de curso. Y de verdad, muchísimas gracias por la iniciativa de emprender este curso que para mí es fundamental para todas las personas en general. Muchísimas gracias y que estén muy bien.